Entonces Dios te bendiga. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. ¿Listos? ¿La tienen? Muy bien. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Jesús. Y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Jesús resucitó, primero que ha resucitado, para que en todo tenga la preeminencia o el primer lugar. Quiero hablar del tema 3 bendiciones de darle las primicias a Jesús o de dar primicias. 3 bendiciones. Toda la gente en este año, todo el mundo desea prosperar. Siempre que se comienza un año, el anhelo de toda persona es salir adelante, es mejorar, es alcanzar metas, es alcanzar sueños. Y no está mal, está bien porque Dios nos creó así. Dios te creó así. Dios te creó con el deseo de salir adelante, el deseo de sanar, el deseo de tener una empresa, el deseo de tener abundancia. Está bien, ese es un deseo de Dios. Ahora, la clave es, o mejor, ¿cuál es la clave para poder tomar esa bendición que Dios quiere que tú tomes? Y esa clave es las primicias, es darle al Señor el primer lugar, es darle al Señor lo mejor. Ahora, primicias no tiene que ver con dinero, tiene que ver con darle al Señor el primer lugar. Dios, Jesús son primero. No puede haber nada en tu vida primero. Jesús debe ser el primero en tu vida. Diga: Jesús, tú eres el primero en mi vida. De eso se trata la preeminencia, es el principio de Dios, de que Dios debe ser primero. Y si Dios es primero, si Jesús es primero, entonces Dios te va a honrar. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza, Él es el primero, Él es el principio, ¿verdad? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el primogénito, el primero de la resurrección. ¿Y para qué? Para que Él tenga la preeminencia, el primer lugar, el honor, la honra. Tenemos que quitar de nuestra vida el pensamiento de que Jesús, de que Dios es nuestro sirviente, de que Jesús, que Dios es el bombero. Cuando estamos incendiados, venga, me apaga este incendio, venga, me arregla este problema. No, ese no es Dios. O Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte en este año, quitarte los problemas, quitarte la pobreza, pero no puedes mirar a Dios así, porque Dios no es bombero, Dios no es sirviente, Dios es primero, Dios es cabeza, Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Entonces, por eso existe este principio de las primicias, porque con las primicias, entonces le damos al Señor ese primer lugar. Con las primicias mostramos a Dios que Él está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón en primer lugar. Y vuelvo a decir, no se trata simplemente de dinero. Primicias no es dinero, primicias es darle al Señor en todas las áreas el primer lugar. En la vida espiritual, colocando a Dios en el primer lugar. Primero, cuando tú te levantas, hacer ese pacto de Señor, cuando me levante voy a estar haciendo devocional, a buscar de ti, a leer la palabra. Señor, voy a tomar la decisión en este año de lo que tú dices en tu palabra, lo voy a obedecer. Primero lo que tú dices, no lo que dice la gente, lo que tú dices. Hay mucha gente que vive haciendo todo lo que los demás dicen, pero lo que la palabra de Dios dice, eso no lo hace. Está equivocado. Necesitamos poner a Dios de primero en todas las áreas. En lo físico,
en lo espiritual, en lo emocional. Primero debe ser Dios que cualquier relación. Primero es Dios antes que su esposo y que su esposa, antes que su hijo. Hay personas que tienen primero al hijo o a la hija, primero que Dios. No, primero mi hijo llegó. Ya Dios que me espere porque ya mi hijo llegó, mi hija llegó, ya no puedo volver a la iglesia, ¿verdad? O el esposo, gente que dejó a Dios porque terminó con la novia o en el matrimonio le fue mal. O sea, tenían de primero esa relación. No, primero debe ser Dios, no importa lo que pase, Dios sigue siendo el primero. En las finanzas, pues si queremos prosperar en las finanzas, pues Dios debe ser primero en las finanzas, ¿verdad? Empezar este año dándole a Dios lo mejor en las finanzas. Cuando alguien siembra mangos, recoge mangos. Cuando alguien siembra a Dios en las finanzas y le da al Señor en las finanzas, pues va a recibir en las finanzas abundancia. Dios quiere lo mismo que tú como papá, como mamá, quieres tener de tus hijos. Tú quieres que tus hijos te honren, te den el primer lugar y te den en la medida que tú les has dado a ellos. Si ellos no tienen finanzas, pero están estudiando, pues tú quieres que ellos saquen buenas calificaciones, que se porten bien, que hagan caso en la casa, ¿verdad? Eso es ponerlo a usted como padre y como madre de primero. Eso mismo quiere Dios, que le demos obediencia, que saquemos buenas calificaciones obedeciendo su palabra. Pero si su hijo o su hija ya son millonarios, tienen dinero, ya tienen empresa, pues usted como padre y como madre, así no necesite nada, usted quiere que sus hijos le den finanzas, que lo honren con las finanzas. Es así también Dios quiere que le honremos. Y primicia significa en español una promesa por venir. ¿Cómo así? Cuando le damos a Dios el primer lugar, Dios promete bendecirnos en todas las áreas. Eso es lo que Dios quiere en este año. No importa lo que pase en este año, si tú le das al Señor el primer lugar, entonces Dios te va a dar a ti bendición en abundancia. Amén. Vamos a poner ese versículo ahí. Por favor, pongámoslo y repitámoslo. Y nunca se olvide. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él que es el principio. Él es el principio. Jesús es el principio. El primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga, ¿qué? Para que en todas las áreas, Jesús tenga la preeminencia, el primer lugar, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Dios quiere que tú entiendas que Él es el primero. Y cuando le damos al Señor ese primer lugar, viene bendición. Pero no darle al Señor el primer lugar, no darle al Señor esa preeminencia en este comienzo de año, en este primer mes, para que todo el año nos vaya bien, es pecado, porque Dios es primero. Y la palabra dice que el pecado trae ¿qué? Muerte. Mientras Israel estuvo, o el pueblo de Dios estuvo honrando a Dios, dándole el primer lugar, fue bendecido. Pero cuando Israel no le daba el primer lugar a Dios, venía muerte, venía fracaso, venía pobreza, venía enfermedad. En el tiempo de el rey Acab y su esposa Jezabel, la nación se rebeló contra Dios, se apartó de Dios, no le dio el primer lugar a Dios, comenzaron a dar el primer lugar a Baal, a Satanás. Porque en última, si no le das el primer lugar a Dios, o si no le damos el primer lugar a Dios, terminamos dándole el primer lugar
a Satanás. No hay término medio. No, yo con Dios no, pero con Satanás tampoco. Mentira. O tú le das el primer lugar a Dios, le das a Dios todo tu corazón, toda tu alma, lo amas con todas tus fuerzas, o terminas como este rey Acab, como su esposa, terminan dándole el primer lugar, la preeminencia, las primicias, las ofrendas, el dinero, el corazón, la mente a Satanás. Y el pecado, o darle el corazón al diablo, el pecado trae muerte. Dios les advirtió muchas veces de que no se apartaran. El peligro de no dar el primer lugar a Dios, de que Satanás iba a traer muerte y pobreza. Ellos no hicieron caso. Por último, el Señor entonces mandó a Elías, escriba ahí, Elías. Y Elías declaró en Primera de Reyes 17:1 esto. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo Elías a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, por el pecado de Acab y de la nación, porque Acab llevó a la nación a pecar, a darle la espalda a Dios. La lluvia se detuvo, la bendición se detuvo, la cosecha se detuvo, la comida se detuvo, la paz se detuvo, la vida se detuvo. Y vino muerte porque no se arrepintieron. No le dieron al Señor la preeminencia, el primer lugar. No dijeron, verdad, lo que el pastor Elías está diciendo es verdad. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a darle el primer lugar. No lo hicieron. Y eso trajo las consecuencias de muerte. Si pones a Dios de primero, traes vida en este año sobre tu vida y sobre tu familia. Si no pones a Dios de primero, entonces el pecado trae muerte, trae enfermedad, trae pobreza. No podemos darle la espalda al Señor. No podemos darle la espalda a Jesús, que vino a darnos vida. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 2:14. Hebreos 2:14. Anótelo por favor. Hebreos 2:14. ¿Está bueno? ¿Sí o no? Hasta ahora estamos empezando. Así que acomódese bien en su sala. Saque bien la Biblia y lea conmigo Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Jesús vino y se hizo como tú y como yo, se hizo carne para destruir a Satanás, que tenía el imperio de la muerte sobre la humanidad. El diablo todavía tiene el imperio de la muerte sobre aquellos que no ponen a Jesús como su Señor y Salvador. Solo el diablo ha perdido ese poder sobre aquellos que ponen a Jesús en primer lugar y le dan las primicias de su vida, de su mente, de su cuerpo, de sus emociones, de sus finanzas. Cuando lo hacen su Señor y Salvador, cuando dicen: Señor, aquí está mi vida, todo lo que soy, para servirte. Y hacen un pacto con el Señor, mucho más en este mes que están empezando año. Hacen un pacto y dicen: Señor, yo quiero tomar esa bendición que tú tienes para mi vida, que tú prometes.
y voy a hacer un pacto contigo y te voy a dar el primer lugar y te voy a dar las primicias. Esas personas son liberados de ese imperio de la muerte y entran al imperio, al reino de la luz de Jesús, al reino de la paz, de la alegría, de la sanidad, de la abundancia. Cuando alguien hace a Jesús su Señor y Salvador, su vida cambia para siempre. Cuando alguien pone a Jesús en primer lugar y le da las primicias, nunca más vuelve a ser igual. Empieza la vida de abundancia que Dios promete. El rey Acab, que no se arrepintió, que es tipología de aquellos cristianos que no se arrepienten, porque era cristiano Acab, ¿verdad? Conocía de Dios, nació en la iglesia, por decirlo así. Persiguió a Elías. Y dice Primera de Reyes, capítulo 18, 17. Persiguió a Elías para matarlo. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, en otras palabras, Acab le echó la culpa a Elías de que la razón por la cual había muerte, había pobreza, enfermedad, era por Elías. Y entonces Elías respondió, él le respondió, yo no he turbado a Israel. No, yo no soy el que ha turbado a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En otras palabras, eres tú el que ha traído muerte sobre la nación, sobre tu vida, sobre tu familia, dejando los principios de Dios, dejando a Dios, no dándole a Jesús, a Dios el primer lugar, pero sí dándole el primer lugar a Baal, a Satanás, al diablo. Eso fue lo que contestó Elías a Acab, al rey Acab, que le estaba echando la culpa. Y así pasa en la iglesia, ¿verdad? Cuando hay muerte es porque no le hemos dado, no le has dado el primer lugar a Dios. La iglesia necesita volverse a Dios. En este tiempo mucho más. En este tiempo donde todo el mundo está corriendo a un gobierno satanista, a un gobierno de aborto, a un gobierno de maldad, de mentira, de corrupción. Mucho más. Tú necesitas darle al Señor el primer lugar, poner a Jesús en primer lugar en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus finanzas, en todas las áreas, que el Señor sea primero. Cuando la iglesia en este año, en este tiempo, haga eso, entonces la iglesia se va a levantar a la palabra profética que Dios ha dicho, de que la iglesia en este tiempo va a prosperar, va a salir adelante, que cada persona que tiene a Jesús en su corazón, no importa la situación del mundo, esa persona será protegida, será guardada por el poder de Dios. La bendición de Dios estará sobre él, sobre ella y sobre su familia y sobre su casa, porque ha puesto a Dios en primer lugar. El diablo tiene sentencia de muerte sobre la gente. Eso es lo que dice Juan 10:10, que el ladrón, el diablo, viene para hurtar, para matar, para destruir. Sí, el diablo ha venido a destruir, pero Jesús vino y dice, yo he venido para que tengan abundancia, para que tengan vida. Jesús vino para que tú tengas vida. Jesús vino hace 2000 años para que tú tengas vida. ¿Cómo recibir esa vida? ¿Cómo recibir esa vida abundante? ¿Cómo recibir ese amor? ¿Cómo recibir esa paz? ¿Cómo recibir esa protección en este año? Recibe a Jesús como Señor y dele a Jesús la preeminencia. Dele a Jesús el primer lugar. Lo mejor debe ser para Jesús. Lo mejor en tus finanzas es para Jesús. Lo mejor en tus emociones es para Jesús. Tu mente debe ser para Jesús. Tu fuerza es para Jesús. El tiempo para Jesús.
primer lugar para Jesús. La iglesia debe ser un lugar donde tú vas porque le muestras al Señor que es Él primero. La iglesia que tenemos el privilegio de tenerla abierta debe ser un lugar donde la gente va a decir: Señor, vengo porque tú eres primero, tú mereces el primer lugar. Cuando la iglesia, las personas le den al Señor ese primer lugar, entonces la protección y la bendición de Dios estará sobre tu vida. Elías es un prototipo de cómo Dios va a bendecir a su pueblo en este año. Diga, Elías es un prototipo de cómo Dios va a bendecir a su pueblo en este año. Porque todas las noticias que tú escuchas es que todo el mundo se va a morir, se va a enfermar, que esta pandemia es para matar a la gente y que hay la economía está cayendo. Y sí, puede ser verdad. Pero escuche bien, si tú pones a Dios en tu primer lugar, en tu corazón en primer lugar, nada de estas plagas tocarán tu casa. Ninguna de estas plagas tocará tu vida ni tu familia. Y Elías es un prototipo de lo que debemos hacer en este tiempo para estar guardados de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, y aquí me voy a enfocar en esta historia, la historia de cómo Elías es prototipo de Jesús, de Dios, y cómo esta viuda desamparada de Sarepta es prototipo de nosotros que seremos bendecidos y prosperados. Amén. Si le damos al Señor el primer lugar. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tiene? Esto es para ti en este día, para que tú seas prosperado y bendecido. Dice que vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, el Señor mandó a Elías en este tiempo de pandemia, de muerte, de escasez, de pobreza, de enfermedad, de que no había lluvia. Mandó a Elías donde una mujer viuda, prototipo de alguien que no, lo más bajo, que no tiene sustento, que no tiene probabilidad de vivir. Porque siempre que el Señor da un ejemplo, siempre lo pone a los extremos para que todos quepamos. Quiere decir que si esa viuda pudo salir adelante, tú y yo vamos a salir adelante. Entonces manda a Elías donde una viuda no tenía nada. Había un mandamiento de Dios. Dios le había dado un mandamiento a esa viuda. Dios le había dado una palabra para vivir en ese año, como tú estás recibiendo la palabra. Y fue la misma palabra, las primicias, darle a Dios el primer lugar, darle a Dios lo primero y lo mejor. Versículo 10, entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, esa viuda estaba recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No se sienta mal cuando le pidan algo. No se sienta mal cuando Dios le pida las primicias. Oh, no se sienta mal. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, le dijo: venga, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tráigame comida, agua y comida, tráigame una cena. Le pidió. Elías es prototipo ¿de quién? De Dios, aquí, ¿verdad? O sea, cuando Dios te pide primicias, cuando Dios te pide que tú le honres con las primicias, Dios quiere bendecirte, porque primicia significa bendición por venir. Y ella respondió. ¿Y la vida es prototipo de quién? De la iglesia.
de nosotros. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Tenía un hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira el futuro de esta mujer. El futuro era comerse unas arepitas, asar unas arepitas, un pancito, comérselo con su hijo y dejarse morir porque ya no quedaba nada. Ya no había alimento, ya no había provisión. Ya el futuro que Satanás tenía para ella era un futuro de muerte. Y esta es la mentira del diablo. El diablo te miente y te dice a ti que tu futuro es un futuro de muerte y que no vas a poder salir adelante. Es mentira. Ahora que Jesús vino, si tú pones a Jesús de primero, tu futuro es un futuro de vida y de vida abundante. Quiero que le digas al diablo: diablo mentiroso, Jesús vino a salvarme, a darme vida y vida en abundancia. Voy a poner a Jesús en primer lugar y Él me dará abundancia y bendición. Eso es lo que esta mujer estaba pensando. Me voy a morir, ya este es mi futuro. Pero Dios mandó a Elías para que lo representara, para traer vida sobre esta mujer. Las primicias te liberan de la muerte espiritual, emocional, física y financiera. Dice que vino luego palabra de Jehová y le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le había dado a esta mujer que le diera a Elías las primicias de lo que ella tenía. De lo que ella tenía. Ella pudo decir: no tengo más, no te puedo dar más. No te puedo dar nada porque lo que tengo es para mí, para mi hijo, y nos vamos a morir, no te puedo. Pero Dios le había instruido a esta mujer y le había dicho a esta mujer que necesitaba dar primicias a este hombre profeta llamado Elías, que representaba a Dios. Esto es una tipología para nosotros cuando venimos a la iglesia y venimos a Dios y le damos a Dios las primicias. Tú estás recibiendo la instrucción, tú estás recibiendo la palabra de lo que debes hacer para que Dios te prospere y te saque adelante, para que Dios te bendiga en todas las áreas, no solamente a ti, sino a tu familia, a tus hijos. Van a ser prosperados, van a ser bendecidos cuando ellos vean lo que tú haces, lo van a hacer y serán prosperados también. Jesús habló de esta historia. Jesús, cuando vino a la tierra, habló de esta historia en Lucas capítulo 4, 25, y dijo de esta historia lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Habían muchas viudas que estaban pasando lo mismo que esta viuda, que iban a comer su último pancito y se iban a morir. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Elías no fue enviado a ninguna de ellas porque ninguna de ellas tuvo la fe para dar las primicias. Esta mujer de Sarepta, de otra nación, sí tuvo la fe. Y yo creo que ella dijo: lo que tú me digas yo voy a hacer. Y cuando Elías le dijo esto, ella lo hizo porque ya había prometido y ya había hecho un pacto con Dios de obedecer, de dar las primicias. Y Jesús hace referencia a esto diciendo: solamente los que creen serán bendecidos. Solamente los que se levantan a darle el primer lugar a Jesús serán prosperados. Usted que me está escuchando ahí, está en su sala, está con su familia, escuche bien, esto es individual, esto es para los que creen.
Si tú crees, serás prosperado en todas las áreas en este año. Si tú le das la preeminencia, el primer lugar al Señor, dándole las primicias al Señor de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado. Si es finanzas, finanzas. Si es tu vida, si son tus dones, si es tu tiempo. Lo primero, si le das al Señor lo primero, Dios te va a bendecir en abundancia. Porque así lo sabía Elías, y Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengas temor. El temor paraliza a las personas para que no hagan lo que tienen que hacer. Tú echa fuera el temor amando a Dios. El amor a Dios echa fuera el temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. ¿De segundas? No, de primero. Yo dije que Elías es tipología de lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Pon a Dios de primero. Y él dijo: ¿qué? Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero Dios. Ve a la iglesia. Dele al Señor lo mejor. Dele al Señor lo mejor. Dele a Dios lo mejor. Y nunca en este año te va a faltar, en ninguna área te va a faltar bendición. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Esta es la palabra de Dios para tu vida, para tu familia. ¿Qué ha dicho Dios? La harina de la tinaja no escaseará. Las finanzas no van a escasear. Las bendiciones no van a escasear. La paz, la sanidad no va a escasear. No. Ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Esta es la palabra de Dios para tu vida en este año y tu familia. Tú que me escuchas, Raúl, Claudia, Rodrigo, Cristian, César, Marina, Amparo, Adrián, todos los que están ahí. La palabra de Dios es que no va a escasear la bendición. La paz no va a escasear. Vas a tener paz en este año. Vas a tener alegría en este año. Bendición en este año. Trabajo en este año. Negocios en este año. Esa es la palabra de Dios. No hay otra palabra. Jesús vino para darte vida y vida abundante. Punto. Depende de ti si lo crees. Depende de ti si tú pones al Señor en primer lugar, le das la preeminencia al Señor en este mes y siempre. ¿Y qué hizo ella? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue a hacer como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios se cumplió porque ella obedeció. Ella hizo como Elías le dijo: primero tráeme a mí. Y cuando tú obedezcas a la palabra de Dios y traigas al Señor primero y le des al Señor primero en tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu familia, lo que eres, tus talentos, en todas las áreas, entonces nunca va a menguar la bendición en tu casa. La iglesia está llamada a ser bendecida en este tiempo como nunca antes. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto con riqueza, en ese momento de caos, la iglesia en este momento de caos será enriquecida, bendecida y prosperada. Esa es la palabra del Señor para tu vida. Esa es la palabra. Serán bendecidos todos aquellos que obedezcan a Dios, que obedezcan a su palabra, de poner a Dios de primero. Diga: Dios, Jesús, tú eres mi primero. Tú eres todo para mi vida, y lo voy a demostrar dándote el primer lugar, dándote las primicias en todas las áreas. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, para tu bendición. Si le das al Señor el primer lugar,
entonces el Señor te va a dar la bendición en todas las áreas. Les quiero hablar de 3 bendiciones. Hay muchas bendiciones en todas las áreas. Quiero hablar de 3 bendiciones ahora. Número 1. Anótelo por favor. La primera bendición de darle al Señor el primer lugar, las primicias. Si tú le das al Señor las primicias en las finanzas, en tu vida, en tus talentos, en el tiempo, en estar en la iglesia, si tú le das al Señor las primicias, la primera bendición que viene sobre una persona que le da al Señor el primer lugar es echar fuera de su vida todo espíritu de temor y de codicia. Todo espíritu de temor se va a ir de tu vida, de tu familia. Elías le dijo, no tengas temor. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué tenía la mujer? Temor. Temor trae codicia y temor trae avaricia. La gente dice, pero si doy a Dios, ¿cómo hago para salir adelante en la casa? ¿Cómo hago para comprar las cosas de la casa? Es temor. Temor trae incredulidad. Temor trae codicia. Robamos a Dios cuando hay temor, cuando hay codicia, cuando hay avaricia. La gente dice, es mejor apretar más, acumular más que dar. Es mejor acumular que dar. Pero la palabra dice, es mejor dar que recibir. Entonces el temor se tiene que ir de tu vida. El espíritu de tacañería se va a ir. El espíritu de pobreza se va a ir. Dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes dan y reciben más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Cuando tú retienes, escucha bien, cuando tú retienes lo que debes darle a Dios, cuando tú retienes lo que debes dar, viene esa pobreza. Pero cuando damos al Señor con generosidad, cuando le damos a Dios, entonces esto trae riqueza, esto trae bendición. Cuando no le damos a Dios, terminamos dándole a Satanás. Ya lo hemos dicho una y otra vez, porque es lo que hace el espíritu de temor. Nos lleva a que le demos al diablo las primicias, lo mejor. Lucas capítulo 12:5. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿Quién es? Dios, Jesús. Debemos temer a Jesús, a Dios. ¿Cómo es posible que a Dios no le tememos? No tenemos temor de Dios, pero sí tememos a la pobreza, al diablo, sí tememos al mundo. Debemos tener temor de Dios, no del mundo, no de la pobreza. La pobreza está debajo de nuestros pies, la enfermedad está debajo de nuestros pies. Jesús venció la pobreza, la enfermedad. A quien debemos temer es a Dios, a Jesús, que tiene poder para echarnos al infierno si no le damos el primer lugar a Él. La segunda bendición de darle al Señor el primer lugar, de dar las primicias, es que dar primicias al Señor trae lo sobrenatural, trae la multiplicación de las cosas. Esta mujer no solamente dejó el temor de que iba a morir y le dio primero a Elías. Dijo, no importa, yo voy a hacerle los pancitos, la cena, se la voy a traer primero a él. Voy a creer esa palabra. Dejó el temor y tuvo temor de Dios y obedeció a Dios. Y le dio a Elías primero. Y comieron todos los días. No escaseó la harina ni el aceite. Hubo abundancia de pan y de comida en su casa. La segunda bendición, porque esta mujer dejó el temor, es que vino lo sobrenatural. El aceite no escaseó, la harina no se acabó, había más harina. Yo me imagino a ella llegando y wow, hay más harina y más arepas y más pan y más comida y hay más aceite y hay más comida.
Y comenzó a ver y a ver y a ver y nunca se acababa, y todos los días hacía y le daba primero a Elías, porque siguió dándole a Elías, ¿verdad? No solamente le damos a Dios ahora, debemos seguirle dando a Dios todo el año, todo el tiempo, lo primero y lo mejor. Yo creo que ya le servía a Elías. Tenga, Elías, más pancito, el mejor para ti, porque mire que no se me está acabando, ¿verdad? Hubo algo sobrenatural y estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. Diga, tú estás llamado a vivir en lo sobrenatural. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren vivir en lo sobrenatural? Estamos llamados a vivir en milagros. Yo no sé, todos los días tenemos que estar expectantes porque va a pasar algo poderoso, algo glorioso. Negocios van a pasar, van a pasar cosas sobrenaturales, sanidad, milagros van a venir. Estamos llamados a vivir en lo sobrenatural y en la multiplicación. Diga, sobrenatural y multiplicación. Quiere decir que tú estás llamado, escucha bien, estás llamado a prosperar, de ir en gloria, de bendición en bendición, más cada día, más en todas las áreas, no solamente en las finanzas. Tú le das finanzas a Dios, Dios te da finanzas a ti. Pero escucha bien, pero Dios te quiere dar también en lo emocional, paz, alegría, en lo físico, salud, en lo espiritual, entendimiento, revelación, sabiduría. No sé si me estoy haciendo entender ahora. Dios quiere que tú vivas en lo sobrenatural y que se multipliquen tu unción, tus talentos, que se multiplique todas las cosas que Dios te ha dado. Cuando esta mujer obedeció, entonces vino lo sobrenatural y nunca faltó. Pasó un día, pasaron dos, una semana, un mes, un año, y nunca escaseó. Hubo algo sobrenatural, la unción de Dios. Dando las primicias, vamos a vivir en eso sobrenatural. Dando las primicias. Cuando tú des las primicias, prepárese para nuevos negocios, prepárese para opciones de trabajo, prepárese para sanidad física. Cuando tú des las primicias, entonces habrá sanidad para tu hija, para tu hijo, para tu familiar. Cuando tú des las primicias, cosas sobrenaturales van a pasar. Nada te va a faltar. Vas a venir a bendición. Yo quiero que diga, este año 2021 es el comienzo de mi bendición. Voy a dar las primicias a mi Señor y mi Señor Jesús me va a librar de la muerte, de la enfermedad, de la escasez. Voy a vivir en sobreabundancia en el poderoso nombre de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando este niño le trajo a Jesús los panes y los peces? Él le dio las primicias, lo que tenía, lo mejor, lo dio todo. Y Dios multiplicó y comieron todos esos 50,000 que habían ahí y recogieron 12 canastas de comida, de panes y de peces. ¿A quién se las dieron? Pues al niño. ¿Sí o no? Cuando se pone en las manos las primicias, lo mejor, lo que tenemos delante de Dios, Dios lo multiplica y nos bendice en abundancia. Eso es lo que hace el Señor. Dígale que está al lado, lo mejor está por venir para tu vida. La última bendición que quiero hablar es que cuando le damos las primicias al Señor, el Señor echa fuera de nosotros el espíritu de enfermedad y de muerte y trae vida, no solamente a ti sino a tu familia. Ojo, dije, cuando tú le das al Señor las primicias, Dios echa fuera el espíritu de muerte, de enfermedad y de muerte sobre tu vida y trae vida no solamente a ti sino a tu familia. Eso es lo que había en esta mujer. Ella lo confesó y le dijo, hay un espíritu de muerte, voy a morirme. Voy a comer estas arepitas y me voy a morir. Había un decreto para que esta mujer muriera. Y en realidad muchas mujeres viudas murieron y muchas personas. Pero la diferencia de esta mujer que tenía el decreto de muerte fue que ella le dio al Señor el primer lugar, le dio las primicias, le dio primero a Dios. Y este decreto cayó. Y vamos a verlo en el versículo 17. Versículo 17.
Entonces dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. O sea, después de que la harina y el aceite no se acabó, no murieron, entonces siguieron comiendo, pero de repente cayó enfermo el hijo. ¿El hijo de quién? De la viuda, ¿verdad? Dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y ella sabía que el pecado trae muerte, mis iniquidades. Elías le dijo: dame acá tu hijo. Entonces Elías lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Revivió. Elías oró a Dios y Dios trajo vida sobre este joven que había muerto. El decreto del diablo de que iban a morir, el decreto del diablo fue revertido porque la mujer había dado primicias. Cuando tú des primicias, el decreto del diablo de enfermedad y de muerte que haya sobre tu hija, sobre tu hijo, sobre tu familiar, sobre tu vida, será revertido. Ni la muerte podrá parar la bendición de Dios, porque tú has puesto a Dios de primero. Cuando alguien pone a Dios de primero, ni la muerte puede parar la bendición. Ni la muerte puede parar la bendición. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es necesario traer las primicias y es necesario que el pastor ore por ti. Escuche bien, Elías oró por el niño y vivió. Cuando impartimos como pastores una unción sobre las ovejas, esta bendición viene sobre el pueblo de Dios. Se revertió la muerte y vino vida. Todo esto pasó porque esta mujer le dio las primicias, creyó a la palabra, le dio primero. Cuando nosotros hacemos eso, cuando le damos primero a Dios, entonces Dios trae vida. Elías fue allí a este lugar de Serepta, porque Serepta significa refinar, anótelo. Refinar. Otras palabras, ¿qué hizo? Dios envió a Elías para refinar la fe de esta mujer, para que esta mujer tuviera fe y le diera primero para que viniera vida. Dios vino a dar vida, Jesús vino a dar vida, y tal vez esta prédica seguramente te está refinando y te está poniendo en el lugar de: voy a darle a Dios primero, voy a poner a mi Dios primero. No importa cuántos años tengas de cristiano. A veces que hay gente que tiene 20, 30 años de cristiano y como que ya no. No. Esta prédica te tiene que refinar a que Dios es primero y debe ser primero en tu vida. Todos los días Él debe ser primero. Dios quiere que tú con las primicias muestres que se está refinando. Cada vez que le damos al Señor lo mejor, nos refinamos. Le decimos: Señor, ahora conozco que tú todo lo puedes. Ahora conozco que no hay nada imposible para ti. Escúcheme, no importa lo que este año pase. Si tú pones a Jesús de primero, tu vida será bendecida, prosperada, honrada por Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que le honran. Dios ama a aquellos que le dan el primer lugar, como el padre y la madre que miran a su hijo y le dicen: hijo, estoy honrado por ti. Tú me honras con tu obediencia. Tú me honras cuando tú me das lo mejor, cuando tú me respetas.
ese padre se siente honrado y le dice a su hijo: hijo, quiero bendecirte. Así es, papá Dios. Cuando lo honramos y le damos el primer lugar, Él se mueve a bendecirte, a prosperarte y a hacer de este año 2021 un año de bendición como nunca antes. Dios quiere bendecirte a ti y a ti y a ti y a todos los que están ahí. Quiere bendecirte grandemente. Si tú lo crees, si tú lo recibes, por favor, diga amén.